Hoy platico con Enrique Páez. Enrique, un gran consultor, director, socio en su momento, y que tiene más de 30 años en consultoría, viendo cómo hemos evolucionado en esta industria. Y todo un placer para nosotros platicar contigo, Enrique. No, encantado, Miri, encantado, y creo que Acertaria trae una trayectoria muy loable y me encanta el poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Cuéntanos un poco de ti, Enrique. Cuéntanos cómo llegaste al mundo de la consultoría y cómo fue tu trayectoria a lo largo de este tiempo. Yo entré a trabajar en una firma de consultoría muy joven en mi carrera. Una de las características de mi carrera profesional es que he buscado la manera de adaptarme a las circunstancias, a cambiar, a no mantenerme necio en una carrera que no me va a llevar a ningún lado. Y pues bueno, últimamente me he dedicado a la academia, a dar clases en el MBA y también como coach en un proyecto del TEC de Monterrey que se llama Grupo Enlace y que trata de ayudar a las compañías pequeñas y medianas a institucionalizarse. Cosa que me atrajo enormemente porque no me pagan ni un medio peso partido por la mitad, pero la satisfacción de ver a las compañías dar un paso en su evolución es increíble. ¿Qué es lo que te atrajo a entrar a este mundo? ¿Lo que te mantuvo? Y luego de estar conversando con personas que nos estamos dedicando a esto. Pues principalmente es la capacidad de trascender, de cambiar. En alguna ocasión, ya tiene un par de décadas, un muy buen consultor, muy reconocido, me decía que la diferencia en este tipo de proyectos es que tú puedes trascender y cambiar al mundo. Él y yo estábamos colaborando para una empresa muy grande que cotiza en bolsa, donde gracias a nuestros socios de auditoría habíamos podido tener la posibilidad de entrar y conversar con uno de los fundadores y dueños de esta empresa. Y la conversación que se generó fue extraordinaria. Y la reflexión a la que yo quería llegar era, si yo no hubiera estado junto con otro tipo de personas, y si hubiera dado esta oportunidad, y yo me hubiera tratado de presentar en la puerta, que quiero hablar con el señor fulano de tal, bueno, no hubiera pasado ni de la caseta del policía. Entonces, como el conjunto de capacidades y habilidades de un grupo de gente muy valiosa que busca poder tener una conversación de cambio y de transformación con gente también muy valiosa, no lo consigues en ningún lado. De hecho, yo un día te escuché decir que sería muy difícil acompañar a una empresa en una transformación sin que primero la empresa se lo crea ella misma, ¿no? O sea, digo, estoy hablando como la empresa, pero realmente de sus directivos. ¿Cómo se acompaña a un directivo a descubrir que es momento de transformarse y lo que implica hacerlo y luego liderar ese proceso? Creo que lo más relevante es poder tener una conversación con alguien con esa capacidad, pero haciéndole preguntas relevantes. Y para eso no es lo que se me ocurrió ahorita a la entrada, sino horas y horas de preparación y transformación y ver en el entorno qué está pasando para poder discutir con un dueño directivo de ese nivel y pues de alguna manera decirle, oye, yo te puedo acompañar. ¿Cómo te acompaño para hacer ese cambio? No es nada más, ya te traje el dulce, sino ahora vamos a encontrar la manera de replicar. ¿Qué te has dado cuenta que ronda más en la cabeza de estos tomadores de decisión cuando tienen que definir tal vez un nuevo rumbo, una nueva forma? ¿Qué detectaste a lo largo del tiempo de estar hablando con estos directivos? ¿Qué más les pasa por la cabeza, sus mayores preocupaciones, intereses? Simplificado, dos cosas. Uno, avaricia, y dos, miedo. Quieren crecer, quieren tener una fórmula estupenda y cómo la pueden llevar a otros mercados, o el miedo de perder los cambios. Ahora tenemos enfrente a la IA, pero han habido cambios constantes desde que yo recuerdo haber empezado a trabajar como consultor. Avaricia y miedo. Miedo, ¿cómo lo identificas? Bueno, cada una de ellas, ¿en qué te das cuenta que está sucediendo y cómo lidiar con ello desde este lugar? Pues no es sencillo. Primero que nada, que te escuchen. El haber tenido experiencia en proyectos grandes ya te cuelga una medallita para decir, oye, a esta señora que viene acá te conviene oírla, porque ya trae todavía 3 o 4 flechazos en la espalda de haber tratado de ir a educar apaches y hacer preguntas socráticas inteligentes. Creo que esa es una de las grandes competencias del consultor hoy en día, de saber preguntar más que decir el cómo. De acuerdísimo, porque si haces una pregunta que se percibe indiscreta en plan buscando chamba, buscando un proyecto, pues puede ser contraproducente.
Entonces, es lograr tener una conversación educada y que lleve hacia el punto de interés del directivo. Creo que mucha gente de la que nos puede escuchar, Enrique, está afrontando hoy dos cosas, o viviendo y siendo impactado por un cambio importante entre las organizaciones, porque las organizaciones ya no tienen un solo cambio, ¿no? Hoy estamos inmersos dentro de iniciativas de cambio y muchas de las personas que nos escuchan pueden estar viviéndolo y otras liderándolo. ¿Qué les recomendarías para saber vivir ese proceso? Buena pregunta. El cambio de hoy no es el mismo el que se vivieron hace 5 y hace 10 y hace 15 años. Y ni va a ser el mismo de las próximas décadas. Pero el tratar de encontrar experiencias de cambio y el acompañarte de gente que te puede sostener en ese cambio, son activos muy valiosos. Cuéntame un poco más sobre sostener. ¿Quién te sostiene? ¿Cómo te sostienes? ¿Cómo te das cuenta que estás sosteniendo a la gente, lo que está sucediendo a lo largo de algo tan complejo dentro de las transiciones? Con tu equipo directivo. O sea, tu equipo directivo tiene que ser un complemento a las habilidades que no tienes en tu empresa. Sí, Me he encontrado muchos equipos directivos donde los ejecutivos replican las habilidades que tiene un director, pero también aquí recuerdo un par de ejemplos de directores que son retadores, que te empujan, que te sacan de tu zona de confort, y el poder responder y el poder usar esa potencia o esa energía de cambio es algo interesante o importante. El saber elegir a tu equipo no solo desde el nivel más alto, sino el tener a las estrellas del futuro. Ahora que tuvimos la Copa de Fútbol, has visto equipos que tienen escuela de jugadores y que traen a verdaderos chamaquitos. Y el tener a esos estrellitas e irlos empollando, e ir preparando, hacen una enorme diferencia. Enrique, oye, una de las cosas más interesantes es que no necesariamente hay momentos complejos dentro de la organización por temas únicamente de negocio. A veces en fusiones, en adquisiciones, los obstáculos a resolver no son de negocio meramente, sino culturales. ¿Tuviste alguna experiencia que nos puedas compartir al respecto? Sí, en fusiones y adquisiciones hay una estadística que tenía y creo que sigue siendo válida, y es que el 70% fallan, y fallan por temas de gente. Hay fusiones como la fusión sonadísima que en algún momento quiso hacer Hewlett Packard con otra compañía de cómputo, y después de haber hecho la fusión valía menos, su valor de mercado era menor que antes de haber hecho esa fusión. ¿Por qué? Por la gente, por las culturas. Trataron de mezclar el agua y el aceite, y el problema fue que no lo previeron, sino que se encontraron con los problemas ya en la operación y nunca previeron las diferencias que eso iba a traer, incluso debilitando capacidades que había en cada una de las dos firmas. Una de las dos prácticamente se perdió, la otra se la comió, pero era una torta envenenada. Entonces, yo te diría, cuando hay una fusión o una adquisición, un tema súper clave a tomar en cuenta es cómo vamos a manejar el cambio. Más allá de que el directivo diga, bueno, júntense ahora a trabajar y ahora son un equipo. Pero pues ¿qué te digo? Son temas culturales y mejor tomarlos en cuenta antes que después. Cuando están en ese proceso de transición, de fusiones y de interacción entre diferentes formas de comportarse, ¿tú crees que realmente se puede hacer un cambio de cultura organizacional o lo que logras es un cambio de comportamiento? Creo que sí. La gran diferencia es que el cambio de comportamientos se deslava muy rápido. Pero el cambio de cultura requiere un esfuerzo grande de los valores y de la visión de los dueños o de la dirección general. Y tiene que ser también planeado y acompañado para que no sea simplemente ese cambiocito de cultura, que sea, ahora voy a hacer unas tazas con la nueva forma de ser y que en realidad no te llevan a ningún lado. Se van diluyendo en el tiempo porque no necesariamente las aprendemos, ¿no? Es decir, no están instauradas en ningún lado, tal vez están declaradas. ¿Cómo se instauran? ¿Cómo desde la organización, desde los directivos, van permeando esta forma cultural que requiere una transformación, una nueva forma? Pues mira, requiere de mucho trabajo en cuestión de psicología organizacional. De otra manera, el cambio se vuelve muy superficial y lo peor es que la gente se da cuenta. Entonces, ya dejaste a la gente confundida. Y pues lo he visto en compañías grandes donde
se requiere hacer un trabajo fuerte con el equipo directivo en la dirección de hacia dónde queremos ir y ahora cómo queremos que se mueva nuestra cultura. Porque tú lo conoces mejor que yo, la cultura cambia más por lo que la gente ve en el directivo que en lo que nos digan. Pues 100%, pero a ver, y además, en el mundo en el que vivimos, muchas veces el lenguaje de negocio parecería que está desvinculado del cómo la gente protagoniza las iniciativas dentro de la organización. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué tipo de lenguaje, cómo se habla con aquellos tomadores de decisiones para poner a la gente al centro? Porque ellos son quienes cristalizan la forma de ejecutar las iniciativas de cambio de negocio, de transformación. ¿Cómo hay que hablar con estos tomadores y tomadoras de decisiones? Haciéndoles ver lo que significa un cambio de cultura y lo que implica de ellos o de ellas en esa transformación y qué tiene que verse. No solo es un cambio de dientes para afuera, sino un cambio de cultura demostrada, ¿no? Ahora me hiciste pensar en una empresa de ventas al menudeo donde el director general en una fusión te lo encontrabas de repente en los almacenes contando cajas y hablando con los conductores de los montacargas. Y un gesto de ese tipo hay veces que impacta más que cualquier rollo y taller de sensibilización que pudiéramos estar planeando. Sí, el otro día escuchaba una frase que decía, a veces se gestiona desde el almacén y tiene que ver con esa a veces cercanía, ¿no?, que se requiere con la gente y para tomar esas decisiones, ¿no? De acuerdo. Enrique, como conclusión, como consultores tenemos un gran reto de acompañar y de ir creando el nuevo camino para nuestros propios clientes. ¿Qué 3 cosas le recomendarías a nuestros clientes o a las personas que están liderando procesos de cambio que tomaran en cuenta para lograrlo, para ser exitosos en este proceso que encabezan o que están viviendo? Pues mira, te voy a contestar con 3 características que a mí me han gustado muchísimo de aceptar y que creo que hacen una gran diferencia, ¿no? La primera, desde su nombre de la metodología, que es Do It, o sea, levantarnos las mangas y hacer y a corregir, más que a partir de PowerPoints, sino de lograr ese cambio de cultura. En segundo lugar, las personas en el centro, porque el cambio no es algo que queremos lograr en la gente para que se beneficie la empresa, sino que sea un beneficio compartido, ético y que por lo mismo perdure en el tiempo. Y en tercer lugar, pues es eso, finalmente, el cambio ético y que no es un rollo que nos viene a aventar el director de recursos humanos, de los cuales te comentaba en algún momento que yo te podría decir que un 80% son falsos, tan falsos como el discurso que hace el director en la fiesta de fin de año, de que somos lo máximo y nos llevamos a todo dar, pero que te lleve a un paradigma nuevo, ético, bueno para la gente, bueno para el cliente y bueno para la transformación en la sociedad. Bueno para el cliente, bueno para la gente y para la sociedad. Creo que hablas del bien común y creo que las empresas, cuando tienen un fin último que es generar para la sociedad bienestar, el bien común es una de las características que deberíamos de evaluar en el proceso, ¿no? Como decías, poniendo al centro a la gente. Claro, y como cualquier tema de negocios, ponerle métricas, y a lo mejor no métricas, pero encontrar la manera de hacerlo muy, muy visible. Si lo haces muy visible y el director es el encargado de lograr ese impulso o esa visibilidad, la gente lo va a adoptar, lo va a tomar. Como tú dices, ¿no? Que la gente primero se lo crea y quiere decir con congruencia, acabas de mencionaste algo que era no solo con que lo digas, sino que lo que ve la gente. Entonces creo que totalmente. la gente lo que crea primero y luego lo podrá ejecutar. Claro. Enrique, muchísimas gracias. Gracias por darnos tu tiempo y poder conversar así de rico. Gusto.